Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la última mesa del ciclo Tratando las Aguas, que nos emociona muchísimo porque fue un ciclo muy bello, mismo que van a poder encontrar en YouTube en Casa del Lago. Es un ciclo que hemos hecho en colaboración con el Instituto de Biología de la UNAM, a quien queremos cantarle las mañanitas porque hoy cumple 95 años que se formó. Y ha sido un gran privilegio colaborar con el instituto y por supuesto con el doctor Luis Zambrano. Esta mesa, que es con la que cerramos el ciclo, lleva por título El derecho al jardín salvaje, y voy a hacer esta parte protocolar de presentar a cada uno y una de nuestros participantes. La mesa la modera el doctor Luis Zambrano, que es biólogo, doctor en ecología básica por la UNAM, y sus líneas de investigación son la ecología acuática, restauración ecológica y ecología urbana. Ha trabajado en la Ciudad de México, en Xochimilco, en Pátzcuaro, en Montebello, en la Reserva de Xancán, aquí en el lago de Chapultepec, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador titular C de tiempo completo y miembro del CIN nivel 3. Mónica Nepote, que también está un honor tenerla aquí con nosotros el día de hoy, es escritora, artista y montañista. Su práctica de escritura entrecruza diversos códigos, tanto textuales como visuales, sonoros y performáticos. Es algo de lo que verán el día de hoy. Fundó y coordinó el proyecto de e-literatura del Centro de Cultura Digital. Y el año pasado publicó la muestra Semillas de Muestra de nuestra tierra. Muestra ecopoética de México en coautoría con el poeta Yaxin Melchi, así como el material de la lectura dedicado a Rachel Carson. Su libro de poesía, ensayo Las Trabajadoras, acaba de aparecer bajo el sello editorial Heredad. Y el doctor Peter Krieger, que también es un gran honor tenerlo aquí con nosotros el día de hoy, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, Alemania, con especialización en la historia y teoría de arquitectura, ciudad y paisaje. Titular C en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor en los programas posgrados de arquitectura y de historia del arte de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y acaba de ganar este año el premio, ¿me recuerdas el nombre? De la Universidad Nacional, ¿ya lo tenía por acá? Sí, el premio Universidad Nacional 2024. Y finalmente Andrés Cota Iriart, zoólogo, escritor y comunicador de la ciencia, estudió biología en la UNAM y una maestría en documental científico en Imperial College de Londres, becado por CONACYT. Es autor de los libros Fieras Familiares, finalista premio 1 de no ficción Libros de Asteroide 2022, y El Ajolote, por la editorial Elefanta, y Faunologías de 2015. Es un honor que nos acompañen el día de hoy. Les dejamos en esta mesa y esperamos que lo disfruten. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, y efectivamente ayer se celebraron los 95 años del Instituto de Biología, que su primera casa era esta. Este edificio era su primera casa. Yo quiero, me quiero imaginar a los 10 investigadores que además han sido gurús de todos los biólogos, de nosotros sentados ahí, trabajando de vez en cuando en este lugar, y me parece como algo que vale mucho la pena. Y vale mucho la pena, hablando del tema que hoy nos compete, que es los jardines salvajes, porque la conceptualización del salvajismo de los jardines de hace 95 años puede haber sido muy distinto al salvajismo que podemos pensar ahora y de lo salvaje que podemos tener ahora. Considerando que hace 95 años pues había muchos lugares que verdaderamente no estaban ocupados por el ser humano en todo el país, y ahora son bastante más, ¿no? Ahora pues más bien hay muy poco espacio que no ha sido ocupado por el ser humano, y todo espacio ha sido amenazado de alguna u otra manera. Entonces, esta charla con Mónica, Peter y Andrés va a estar muy muy interesante, porque son tres visiones muy distintas de lo que podemos considerar como lo salvaje, lo rural, lo que está lejos pero que a la vez está cerca. Entonces comienzo con Mónica, ya que ya les dijeron todos los currícula, pues ya no repito. Comienzo con Mónica para platicar. No me acuerdo si tenemos 10 o 15 minutos. 10 minutos. Entonces voy a contar, yo soy el tráfico y normalmente soy como el semáforo y les apago el micrófono. Entonces, sí, más o menos. Entonces, Mónica, pues la palabra es tuya. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación a todas y todos, o sea, todo el equipo de Casa del Lago, a Luis, a ustedes por estar aquí. Y
Y bueno, pienso en Timothy Morton, que siempre saluda a las plantas antes de hablar, y también gracias a quienes sostienen estos espacios, este espacio que llamamos la Tierra, ¿no? Y bueno, pues yo justo pensando cómo aproximarme al tema y desde dónde, porque pues siempre estar con dos biólogos me inhibe un poco, porque no voy yo a decir salvajadas, por cierto, ¿no? Con Peter creo que tenemos ahí algunas cosas que creo que se van a poder cruzar, porque a mí me gusta mucho también como platicar un espacio que para mí es un gran ejemplo de lo que es un jardín salvaje, y que es el Geopedregal, un proyecto que lleva Pilar Ortega y Fernanda Martínez Báez, a quien quiero mucho. Y eso era lo que yo iba a decir al final, pero lo estoy diciendo ahorita. Y quería partir como de algo, de la gran provocación que resulta la palabra salvaje. Y me refiero con provocación, quiero decir, como yo vengo de la escritura, vengo del texto y vengo de las palabras, algo que tenemos como de manía las escritoras y los escritores es indagar como en las etimologías y saber qué es lo que quieren decir y a qué nos referimos cuando hablamos de ciertos términos. Pero no voy a hacer yo el resumen, sino les quiero como compartir algo que hizo un gran maestro, que es Gary Snyder. Gary Snyder es un poeta y ambientalista de la generación de los Beat, que desde de nacimiento él nació en una bioregión boscosa, y desde muy temprana edad él está relacionado con ese entorno que siempre empezamos como también a hacer un poco de conflicto o de tensiones en relación a qué nos referimos cuando hablamos de entorno, pero es lo mismo, a qué nos referimos cuando hablamos de lo salvaje, ¿no? Él hace en este libro, que es hermoso, que se llama La práctica de lo salvaje, tiene justo un ensayo donde se dedica a explorar el origen de la palabra, o sea, de qué quiere decir salvaje, y él lo toma, por supuesto, desde el inglés. Pero bueno, nuestro salvaje viene de silva, que es selva, ¿no? Y también se relaciona con el término feral, que igual quiere decir o comparte como origen con feroz. Pero él, por ejemplo, se va a buscar al diccionario y dice: lo salvaje está explicado así: en animales quiere decir sin domar, sin domesticar o rebeldes; las plantas, sin cultivar; la tierra, deshabitada o inculta; las cosechas, producidas o surgidas sin labranza; las sociedades, incivilizadas, rudimentarias, que se resisten al gobierno constituido; los individuos salvajes quiere decir sin restricciones, insubordinados, licenciosos, viciosos, rústicos; las conductas violentas, destructivas, crueles, rebeldes; conductas simples, libres, espontáneas. Y dice: salvaje se define principalmente en nuestros diccionarios por lo que desde el punto de vista humano no es. Con esa perspectiva no puede revelarse lo que sí es. Y él propone: vamos a verlo de otra manera. Animales salvajes como agentes libres, cada uno con sus propias cualidades, viviendo dentro de los sistemas naturales. Las plantas, que proliferan y se mantienen por sí mismas, creciendo de acuerdo a sus cualidades innatas. La tierra, un lugar en el que la vegetación y la fauna originales y potenciales están intactas, en interacción plena, y en el que los accidentes del terreno son enteramente el resultado de fuerzas no humanas. Las cosechas, suministro de alimentos provisto y sostenible por la abundancia y la fertilidad naturales de las plantas silvestres en su crecimiento y producción de frutas y semillas. Las sociedades, aquellos cuyo orden surge intrínsecamente y se mantiene por la fuerza del consenso y la costumbre, en contraposición a una legislación explícita. Los individuos, que siguen los hábitos, estilos y protocolos locales sin preocuparse por los estándares de la urbe o de los lugares de intercambio más cercano. El carácter, que resiste ferozmente cualquier opresión, confinamiento o explotación. La conducta natural, libre, espontánea, no condicionada, expresiva, física, abiertamente sexual, estática. Bueno, hice un poco de resumen
pero esto como para poner sobre la mesa que realmente lo que llamamos salvaje es lo que era, ¿no? Y de alguna manera, aunque los espacios, y eso lo sabemos, los espacios que llamamos naturales quizá están muy marcados ya por esta costumbre humana que tenemos como especie, que es estar llevando y trayendo tanto animales como plantas, como virus, bacterias y demás, ¿no? Pienso en una pieza electrónica muy bella y muy fuerte que organizó Anat Singh con un equipo de trabajo que se llama Atlas Feral, donde está también como perfectamente representado cómo hemos sido ese agente que nos caracterizamos tal cual por estar alterando, digamos, los espacios, los ecosistemas, ¿no? Hace poco tuve un diálogo muy curioso aquí muy cerca en el Jardín Escénico, que está aquí a unos metros, ¿no? Y estábamos ahí con unos compañeros del Círculo de Estudios contra el Soundscape, que también estamos trabajando desde el tema de la escucha en relación a los cuerpos de agua, ¿no? Estábamos en ese espacio porque había un festival y trabajamos en un taller y mirando como el entorno, una compañera decía que le parecía ese jardín como totalmente artificial. A mí me llamaba mucho la atención porque lo consideraba artificial y me dijo, pues es que antes había concreto. Y le digo, pero antes del concreto había otra cosa, ¿no? Entonces, creo que uno de los poderes como sociales más fuertes, o sea, el poder como de esto que no es, que condiciona lo salvaje, ese poder que define lo salvaje como lo desarticulado, como lo falto de civilizatorio, o sea, eso que dice contra lo que va Gary Snyder, nos ha provocado que rompamos los lazos y los vínculos y que entonces se nos olviden, ustedes ya lo trabajaron aquí, lo estuvieron hablando, ¿no? ¿Cuál es no solamente el tema de los ciclos del agua, sino de dónde viene todo lo que tenemos a nuestro alrededor? Y hay un gran imaginario que está perdido, digamos, que piensa que el agua viene de una llave que se abre y no pensamos en dónde están esos manantiales y dónde está el presente de los manantiales, como estos manantiales, por ejemplo, en fuentes brotantes, que están ahorita bajo amenaza, o estos manantiales que están en Xochimilco, un espacio del que Luis ha hablado mucho y que conoce mucho más de lo que yo les pueda decir. Y creo que ese gran triunfo que ha tenido relativo el poder sobre la ciudadanía es como borrar ese trazo y esos vínculos para impedir esa defensa de ese estado salvaje del agua y estado salvaje, digamos, de estos entornos o del entorno de la vegetación. Este jardín escénico que les comento es una obra interesante porque fue articulado recientemente, como se rompió, que esa es una tendencia que está pasando en algunas ciudades y que me parece interesante, que es romper el concreto y volver a dejar que esté eso que llamamos la naturaleza, ¿no? Todo un tema, porque también Gary Snyder dice que la naturaleza, no podemos ir a la naturaleza es nuestro hogar, nos dice, ¿no? Entonces, una de las tendencias que está habiendo en algunas ciudades, sobre todo pues bueno de primer mundo, de eso que llamábamos el primer mundo, que ya no sé cómo se llama ahora, pero sí de los centros de poder económico y cultural, ¿no? Que es como a romper el concreto y a dejar que otra vez los espacios verdes estén ahí. Pero la naturaleza se puede representar o puede expresarse por sí misma, y ahí tenemos, por ejemplo, la resistencia de los quelites, que también tanto nos enseñan, ¿no? Como estrategia política. Creo que mirar a los quelites, y eso hay compañeras y compañeros que los trabajan, hay varias iniciativas de artistas que están en el Instagram trabajando con quelites de ciudades, uno de ellos, Beatriz Paz es otra de ellas, que trabaja como con como esa enseñanza que nos dan las plantas en la urbe, ¿no? Romper el concreto. Pero cuando se vuelve de una manera, digamos, más institucional, ese recuperar los espacios, pasa algo como este jardín escénico, que ahora sí les voy a contar, que justo se activó con plantas nativas, que esa es como las otras líneas de discurso en relación a los jardines, es cómo entendemos un jardín, ¿no?
¿Qué es un jardín? Sembrarlo con qué plantas o tener qué árboles y a veces con las buenas intenciones, cuando dicen que el camino del infierno está labrado con buenas intenciones, ¿no? Se siembran plantas que no deberían de estar en ciertos espacios, que no, sí, voy a intentar resumir, que sí, que las plantas no solamente, o un árbol no solamente se representa a sí mismo, sino que es casa de otras muchas especies y que hay un sistema de relaciones que podemos descubrir si miramos las ramas y que ese sistema de relaciones también podríamos descubrir si pensamos el agua que nos toca, ¿no? O el agua que ensuciamos e intoxicamos, que es un agua limpia que viene de algún lugar y que ya intoxicada va hacia otro lugar. Y creo que pensar el derecho al jardín tendría que ser una preocupación cotidiana y no desvincularla, digamos, de nuestro deseo, ahora que a partir de la pandemia, digo coloquialmente, explotó la tacha de la naturaleza, ¿no? Como que de repente gente que no tenía como una particular interés, empezamos como todos a querer ir al bosque, a querer ir a ver los hongos, es como, la naturaleza, eso no es un lugar al donde ir, la naturaleza está aquí y ese derecho al jardín salvaje tendría que ser como una manera de hacernos preguntas y girar en torno, que tendríamos que activar más bien conversaciones que giren en torno a esos jardines que queremos construir y consolidar, o volver a convocar, o volver a, no sé, es que construir es una palabra que no me gusta, pero como que restaurar, exacto, gracias al ecólogo, ¿no? O sea, como esas prácticas, y aquí voy a cerrar con algo que dice Robin Wall Kimmerer, ¿no? Las acciones de restauración son necesarias no solo para los espacios y los ecosistemas, sino es la forma en que nosotros también restauramos nuestras propias relaciones con eso que es de dónde venimos y dónde provenimos y hacia dónde nos vamos a ir, porque cuando ya no estemos, yo lo que más quisiera es ser honguito y ser el espacio lombriz y el espacio para que las bacterias y toda una serie de organismos hagan tierra otra vez, ¿no? Y bueno, pues por ahí lo dejo. Sí. Muchísimas gracias, Mónica. Pues se queda esto del derecho al jardín. ¿Y qué es un jardín salvaje? Déjenme comentarles que yo conocí a Peter cuando yo estaba encargado de la reserva, o estaba a punto de encargarme de la reserva, no me acuerdo, pero él empezó a cambiarme toda la visión de lo que debe de ser un jardín a lo que venía siendo la concepción que nosotros tenemos de un jardín todo cuadrado, todo como controlado, y él empieza a decir, esa es nuestra visión estética, debemos de cambiar esa visión estética. Entonces, ahora que Mónica dijo nuestro derecho al jardín, yo supongo que Peter va a hablar de, bueno, pero ¿qué es un jardín y qué es un jardín salvaje? Y el derecho a tener un buen jardín salvaje, ¿y a qué nos referimos con eso? Entonces, te paso la palabra, Peter. Aviso 3 minutos antes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la moderación. Y mi breve intervención de 10 minutos tiene como 3 categorías. El primero es diagnóstico. Y en tiempos del llamado antropoceno, el derecho al jardín salvaje es un derecho esencial. Entonces estamos viviendo en la categoría, en la época todavía no oficial del antropoceno, en que el ser humano se convierte en una fuerza geológica. Es algo que el científico Paul Crutzen publicó en 2002 en ese artículo de la revista Nature, y una de las expresiones del antropoceno es digamos que se cubre la tierra con tecnomasa, con basura, digamos, con la parte negativa, oscura de la sociedad del consumo. Y entonces, creo que aquí el PowerPoint no presenta todo lo que puse,
no sé, el técnico pueda arreglarlo. De todos modos lo puedo referir. Entonces, científicos ingleses publicaron hace unos años un texto que indicó que, digamos, estamos viviendo en tiempos en que la tecnomasa pesa más que la biomasa. Tecnomasa son ciudades, infraestructuras, casas, micrófonos, computadoras, todo. Y entonces parte de esa tecnomasa que aplasta la Tierra, y entonces con ello también la bio y la geodiversidad es la basura. Y parte de digamos, esa cantidad aplastante de la basura es también la llamada mancha urbana. Entonces se mancha la superficie del planeta con esas ¿cómo se llama? Escenografías urbanas, como los vemos aquí en una fotografía de la artista británica Melanie Smith en Spiral City, o una fotografía aérea del Bordo Poniente, que es también un hábitat, tristemente. Y parte de eso es lo que el arquitecto holandés Rem Koolhaas llamó junk space, espacio basura, que en esta megaciudad paradigmática se expresa en dos formas. Uno, en la acumulación de arquitectura genérica como tipo Santa Fe, la ciudad sin cualidades, sin atributos, o digamos los más del 60% de construcciones digamos informales que cubren las barrancas y toda la geomorfología de Ciudad de México. También podemos hablar de una junk architecture, una arquitectura basura, justamente la arquitectura genérica que nos aplasta, es parte de la tecnomasa, o casos extremos de destrucción ambiental irresponsable, que es el Centro Arts, donde se destruyó uno de los últimos restos del Pedregal de San Ángel, y donde presenciamos un caso de la llamada revancha de la naturaleza, un tópico del poeta Horacio, cuando se cayó esa fachada, y otros problemas del agua. Es decir, la construcción humana de esa tecnomasa, digamos, tiene que enfrentarse a la fuerza de la naturaleza. Y añado también que es el tema de hoy, digamos, el jardín salvaje. Nos enfrentamos a una aplastante junk vegetation. Aquí también no sé qué pasa con el PowerPoint, está un poco chueco la imagen del lado derecho. Es decir, con una represión de la vegetación que en consecuencia tiene bajos niveles de biodiversidad, o digamos la representación de los árboles en la urbe con esas estructuras, y llegando al fin de talar, cortar el árbol. Entonces esos son como los estándares ecoestéticos que presenciamos en la Ciudad de México como una ciudad paradigmática del sur global. Y con ello enfrentamos una amenaza de la biodiversidad, y justamente aquellos espacios donde aumenta la biodiversidad, que es esencial para el futuro del planeta, como en la REPSA, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, presenciamos esos abusos de tira de basura de manera ilegal. Es decir, aquí muchos ciudadanos no ven la vegetación silvestre, salvaje, como un valor, sino, digamos, como una invitación a tirar basura. Y entonces, consciente de eso, hicimos una provocación en esa exposición. Perdón, otra vez falta en la presentación la información. Es una exposición que hicimos en el año 2022 en el MUCA, Museo Universitario de Ciencias y Arte, Stratum, una intervención geoestética de Luis Carrera Maul, donde el artista en este espacio de 1900 metros cuadrados hizo una simulación de la cuenca de México cubierta con basura de cerámica, es decir, para generar una imagen de desolación que nos digamos, hace pensar
lo que hacemos con esa cuenca que una vez fue elogiada por Humboldt. Para no quedarnos en la frustración, en la depresión, el artista también incluyó un núcleo verde en la exposición y durante los 14 semanas de la exposición creció aquí un microcosmos, un ecosistema de las plantas con insectos, etcétera, como una imagen de un posible futuro post-humano, cuando nosotros, los seres humanos, ya no existimos y, digamos, las instalaciones como este museo, la Casa del Lago, gradualmente se convierten en, digamos, en espacios donde predomina la vegetación. Entonces hubo como estos momentos digamos, de alteraciones, de procesos metamórficos. Con la exposición queríamos tematizar procesos de desecación con esas formas de las superficies rotas en la desecación, pero también temas de la autopoiesis de las plantas, donde digamos, las plantas pintaron en esa exposición las superficies de cerámica. Y todo ello se basa en una idea de las investigaciones estéticas, que no son investigaciones cosméticas, tampoco es la definición normativa de lo bello, sino yo lo defino en el término aristotélico como cognición sensorial. En el momento cuando percibo una imagen se activa un proceso cognitivo, y en ese sentido entendemos la imagen como un catalizador del conocimiento, en este caso ambiental, y analizamos el impacto discursivo de la imagen en la ciencia, en la política, hacia una estética de la naturaleza. Es algo que aplicó Alexander von Humboldt en sus estudios, relacionando la investigación científica del paisaje con una indagación estética del paisaje. Y pongo aquí al lado derecho una fotografía del Pedregal de San Ángel de los 40 del siglo pasado, de Armando Salas Portugal, ese gran fotógrafo mexicano. Entonces la tercera parte de propuestas es esta. Gran parte de la investigación ecoestética se centra en ese espacio único en el mundo, extraordinario, que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, en una mega ciudad sellada, digamos, contaminada, no sustentable. De 22 millones de habitantes tenemos ese espacio, digamos, de libertad, del libre crecimiento de las plantas, del aumento de la bio y geodiversidad, y, digamos, según los colegas y amigos de la REPSA, debe ser un paisaje libre de basura, pero la realidad es otra, porque por una falta de conceptualización, por una falta de educación, registramos esas formas de la basura. Y entonces, en mis investigaciones, algún tipo de investigación forense, quiero entender por qué pasa eso, y hago algo que yo llamo edafología visual, es decir, edafología, la ciencia de los suelos, que está en la UNAM, digamos, representada por el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios sobre el Suelo, donde tengo un subproyecto. Nos revela algo, digamos, de actitudes humanos de frente, digamos, en esa situación crítica que estamos viviendo, como esto, digamos, repito, digamos, los testigos, los vestigios del pasado geológico después de la erupción del Chicle se ven como alterados por la basura, igual digamos, la sucesión secundaria de las plantas después de la erupción, digamos, tiene que luchar con, digamos, elementos tóxicos que nos amenazan. Entonces, en ese sentido, el suelo es como un espacio de cognición, donde vemos en detalle con la lupa nuestras actitudes, y especialmente en la REPSA, con su herencia geológica, vemos como los nichos de las rocas volcánicas se abusan como tiradero de basura, con botellas de plástico que sabemos que se descomponen. Se descomponen a lo largo de cientos de años, o sillas, etc. Entonces voy a apurar. Frente a esto, el artista de fama mundial, Abraham Cruz Villegas,
en 2015, con la dirección de Luis en la Secretaría de la REPSA, propuso ese proyecto de un muro de basura para enfrentarnos y provocarnos sobre esa situación que tenemos una reserva contaminada por los digamos, vecinos ricos, los vecinos pobres, por los alumnos del CCH, etc. Entonces continuó la construcción de un muro en la REPSA con basura para, digamos, hacernos ver lo que hacemos con el planeta Tierra. Entonces, para cerrar, ya me amenazan aquí un poco, nada más esos son los parámetros claves. Ver la basura como material de reflexión, un espacio de contemplación, en alemán sería Denkraum, y desarrollar una nueva línea de investigación que es la edafología visual, registrar los indicios del suelo y hacer una investigación forense. Forense viene del forum, es decir, hacer público digamos, esta autodestrucción ambiental que estamos viviendo, y una criminalística del antropoceno. ¿Quién es responsable? Todos somos parte de eso, y basado en la idea de explorar el potencial epistémico de la imagen, y también explorar el efecto provocativo del arte, el arte contemporáneo, y fomentar, como lo hacemos aquí, debates interdisciplinarios sobre la ecología urbana, y producir un conocimiento de orientación hacia donde queremos ir con ese desarrollo no sustentable de la Tierra. Es algo que he escrito en ese libro ya publicado en alemán sobre la basura en la naturaleza, que va a salir pronto en la versión en español en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Muchas gracias. Muchas gracias a Peter. Ahorita que estaba él comentando sobre el tema de que la estética está relacionada con, no en términos cosméticos, sino como en parte de la percepción, me acordé mucho de cuando yo entré a la reserva. Una persona acababa de llegar diciendo que acababa de hacer una tesis, una de estas personas que estaba muy relacionada con el rector, y el rector le dijo: ve a hablar con el encargo de la reserva, y lo que quería hacer era hacer un cambio completo en la reserva, porque la reserva de Pedregal de San Ángel es un paisaje muy difícil para la gente que no entiende cómo funciona un pedregal. Es un paisaje muy árido, muy cambiante. De repente es café, 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 y dices: aquí no vive nada, o todo está muerto. Y ahí pero en lluvias, ¡pum!, se pone verde, 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 ¿no? Pero además no se puede caminar porque es así como que todo escabroso. Y entonces a esta persona se le había ocurrido decir: vamos a hacerlo todo plano, vamos a poner leones, jirafas, osos polares, osos panda, etcétera. Y esa era su visión de la estética de un lugar salvaje, ¿no? Esa era esta concepción que estaba diciendo ahorita Peter de pues, esta es mi conceptualización de lo que debe de ser algo silvestre, salvaje, ¿no? Y creo que es un problema que tenemos que aprender en términos generales de cuál es el tipo de ecosistemas en los cuales vivimos nosotros, y que además debemos de apreciar a partir de esta reconceptualización de lo que es bello o no es bello. Y para eso pues tenemos a gente que le sabe, y que no solo le sabe en términos biológicos, sino sabe hablar y discutir con la gente, porque luego nosotros andamos muy teóricos y no podemos bajar los conceptos. Y por eso Andrés es una pieza fundamental. Andrés publicó varios libros para tratar de aterrizar muchos de los conceptos y entender qué es la conservación, qué es la estética, qué es un jardín salvaje. Y pues le doy la palabra sin más, y te aviso a los 7 minutos. Muchas gracias. Qué responsabilidad, oye, me estás dando aquí como de eslabón de conectividad. Estaba pensando muchas cosas en relación a lo que comentaban previamente, que sí, definitivamente salvaje, asilvestrado, ¿no?, por usar otro término que a lo mejor no lleva tanto bagaje histórico, es sobre todo local, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de jardines asilvestrados o salvajes, tendríamos que estar hablando de jardines locales, ¿no? Lo mismo que lo que estás diciendo tú con la REPSA, y lo mismo que pasa en cualquier zoológico al que ustedes vayan, menos el SOMAT, en que está esta idea de que te muestran animales
que un poco la historia ha llevado a que sea la expectativa que tienes, que es ver un oso polar en Chapultepec, cuando realmente lo que tendrían que mostrarte únicamente, prácticamente, son los organismos con los que coexistes. O sea, la Ciudad de México, digo, por poner el ejemplo aquí, porque estamos en Chapultepec, pero la Ciudad de México es una ciudad megadiversa, ¿no? O sea, es una megalópolis megadiversa y hay 6 especies de serpientes de cascabel. La mayoría de la gente no sabe eso, ¿no? Tenemos muchas especies endémicas, que bueno, el ajolote, pues mal que bien ya se ganó su lugar hasta en el billete. Habría que pensar que tienen en común todos los personajes que salen en billetes, ¿no? Y luego reflexionar un poco la moraleja que eso conlleva. Pero bueno, para no irnos hacia allá todavía, creo, y para ir haciendo engarces entre lo que comentaban, definitivamente gran parte del problema que tenemos con respecto al mundo vegetal, vaya, es la ceguera botánica, ¿no? La ceguera botánica que envuelve a las sociedades, a los individuos, a las comunidades, y que sobre todo es una ceguera botánica hacia las plantas locales, hacia las plantas nativas, porque las damos por sentado, las intuimos como parte de un paisaje que nos rodea, como decoración si acaso, y de pronto notamos pues a las plantas exóticas, ¿no? Que son las que luego queremos ir a comprar para tener en casa, un ficus pandurata, así, o sea, son muy lindas plantas, definitivamente, pero eso, curiosamente esas sí les prestamos atención, pero al nopal que crece aquí en el Camellón, ni le vemos. ¿Y saben cuándo sí los vemos? Cuando se mueren. O sea, las palmeras, ni quien hubiera reparado en las palmeras, bueno, quien viva en la Narvarte sí, vaya, pero se empiezan a morir las palmeras y entonces sí nos damos cuenta todos y todas lo que estamos perdiendo y que ya perdimos porque las palmeras están perdidas, al menos las datileras, ¿no? Pero fíjense, esas palmeras no son locales, fue una decisión que hubo en algún momento, porque claro, hay comisiones que deciden cuál va a ser el arbolado urbano, pensando en las urbes, que es donde se controlan los paisajes, y una decisión de, pues queremos ser una ciudad como California, que hay en California palmeras, pues hay que traer palmeras. Y luego yo creo que todo depende de quién tiene un proveedor, ¿no? O sea, porque ¿qué especie ponemos? Pues yo te consigo. Y pusieron estas palmeras datileras, que todas tienen más o menos la misma edad, ¿no? O sea, desde un momento. Y entonces, claro, ahora son palmeras viejas. Y además, en algunos lados sembradas casi copete con copete, de tal manera o tal suerte que si les pega alguna plaga, como es el caso, o varias plagas, pues se extiende así como un fuego en el bosque seco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las palmeras? No por hablar de palmeras, no sé ni por qué acabé ahí, pero fíjense, estaba con la ceguera botánica. Y la ceguera botánica conlleva muchas cosas, porque hablamos de la sexta extinción masiva, o se empieza a intuir ese término, igual que antropoceno, capitaloceno, o cutuloceno, o como le quieran llamar a esta era, y un poco al debacle ambiental que está en ciernes, y siempre lo pensamos, o muchas veces lo pensamos en términos animales, ¿no? Porque es rápidamente, como somos antropocentristas, y si no somos antropocentristas somos mamiferocentristas a lo mejor, y si no somos vertebradocentristas, sin darnos cuenta que los vertebrados somos una caspita, ¿no? O sea, casi todo es invertebrado, casi, si ustedes me dicen que es más probable en el mundo animal, pues volar, porque los escarabajos vuelan y son 500,000 de especies descritas y muchas más, ¿no? Las moscas vuelan y las abejas vuelan y los seminópteros, ya con eso es más común volar que no hacerlo, pero nuestras preconcepciones nos indican que lo normal es como nuestra vara de medición. Entonces, bueno, imagínense, somos animalcentristas en todo caso, pero la sexta extinción masiva pues está afectando obviamente al mundo vegetal y sobre todo, ¿no? O sea, hay un cálculo por ahí que como 30 y pico % de las especies, ¿no? de árboles están en extinción. Entonces esta ceguera botánica ni siquiera nos permite darnos cuenta que esto que tomamos por sentado, y de lo cual depende todo lo demás, por supuesto, porque fíjense pues qué respiramos, ¿no? O sea, cómo es el ciclo de proveer de oxígeno al mundo, pues en buena medida tiene que ver con las plantas. Y piensen ustedes, quiten a las plantas, a ese 38% de la ecuación y se cae todo lo demás, es como una cascada. Entonces, bueno, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se combate la ceguera botánica? En buena medida tiene que ver, como decía Luis, con atender o asilvestrar un jardín sobre el que sí tenemos control, que es el jardín de nuestro interior, ¿no? O sea, nuestro paisaje interior, vaya, que es un paisaje interior que se compone de narrativas, ¿no? Que se compone de agentes culturales, agentes, estéticos, arte y demás, y que tenemos todo el derecho de hacer como queramos, ¿no? O sea, tenemos todo el derecho de nutrir con el abono que más nos llame, y totalmente es una oportunidad, ¿no? Finalmente, a través de estas narrativas es que, por ejemplo, ahorita ni me está escuchando, pero todos los niños de menos de 8, 6, 7 años, les preguntas cuál es su animal favorito y te dicen, pues, un león, un tigre, una jirafa.
va a ser muy extraño el que diga, no, pues un murciélago agavero, ¿no? O sea, simplemente porque no están en sus libros, pues, o sea, tenemos que impulsar una cosa más local, volviendo a esta idea de a silvestrar desde la localidad, o sea, requerimos ya una luz de narrativas infantiles que tengan que ver con organismos que les toca coexistir, ¿no? Porque si no, de otra manera no los aprecias y no los conoces y vienes con estas ideas de que las arañas son pésimas, ¿no? O sea, piensa en cualquier libro infantil, y ya ni siquiera infantil, en El Señor de los Anillos, si quieren, las arañas son las peores. O sea, la araña casi mata a Frodo, casi se va a la mierda en la Tierra Media por una araña, cuando las arañas pues son madres anegadas como ninguna otra, ¿no? El cuidado maternal a nivel arácnido es tan sorprendente como a veces se dan de comer a su progenie, ¿no? O sea, ese es un sacrificio que los humanos no comprendemos y que no está en los libros para niños. Entonces, todo el mundo crece pensando que las arañas son peligrosas. En México tenemos 2 especies tóxicas, más no peligrosas, porque ¿cuánta gente conocen que les haya picado una araña violinista? Y todos aquí tenemos arañas violinistas en nuestras casas, porque son una especie endémica de la Ciudad de México y es doméstica. O sea, entonces, bueno, en fin, a través de la narrativa hay una oportunidad y tejiendo como este jardín, ¿no? Este paisaje interior y lo que decía Mónica de que explotó la tacha de la naturaleza, que yo celebro que se popularice, porque fíjense, si a finales de los 80, 90 había un pequeño nicho, digamos, de entrecruce científico-literario con respecto al cosmos, ¿no? O sea, tenemos Carl Sagan, las voces astronómicas, buenos comunicadores, y había interés, había libros que se vendían, vaya. Luego vino un periodo que yo creo es más como neurológico, ¿no? O sea, Oliver Sacks, varios médicos, escritores y la conciencia, y ahorita hay un momento biológico, francamente, ¿eh? O sea, a veces no nos percatamos, pero se está empezando a hacer esta popularidad, nada más para pensar en libros que hablan de plantas y que tienen que ver con lo que estamos pensando ahorita. Por ejemplo, está el Sumario de Plantas Oficiosas, recién salido del horno, es el premio de no ficción latinoamericano, independiente, y este libro pues se trata de plantas, es una memoria de la flora, vaya, y en buena medida tiene que ver con jardines, es colombiano, y en buena medida tiene que ver con lo que decía Mónica, de lo que hemos hecho los humanos, que es crear una nueva Pangea, ¿no? O sea, nos hemos dedicado a distribuir especies por aquí, por allá, con nuestros caprichos estéticos, y hay que traernos lavanda y ponerla en todos los camellones, y hay que llevarnos para allá no sé qué, y estamos distribuyendo especies de tal suerte que ya hay un montón de especies que llamamos introducidas, invasoras, pues, y hay muchas que se han vuelto globales. O sea, hemos creado un mix, ¿no? Y por ejemplo, con las plantas, pues eso no es, o sea, a veces no hablamos de las especies introducidas de plantas, pero son tremendamente brutales. O sea, hablaba este cuate Fren, el autor del Sumario de Plantas Oficiosas, que aquí tenemos, pero aquí no ha pegado con tubo. Hay una planta que se llama ojo de poeta, que tiene una flor amarilla con un punto café en medio, y es una enredadera. Y en la zona como de Medellín, en Antioquia, te cae esto y empieza a crecer, y crece pues metros por día casi, no es una locura, y entonces en poquito tiempo tira una casa, o sea, el peso, o se come un pedazo de bosque, ¿no? Y eso está pasando pues con varias plantas que van por aquí y por allá, que me recordó un poco el Atlas feral, ¿no? De cómo estas, pues también hay, y aquí tenemos varias plantas introducidas, por supuesto. Y bueno, aquí nada más tejiendo con otro libro, ¿no? Pensando como en esto de cómo asilvestro mi jardín, pues un poco dejándolo ser, porque hay toda esta idea de la mala hierba, ¿no? Lo que nuestro léxico dice mala hierba, en realidad son las hierbas más chingonas. Pues son hierbas que llegan año con año, colonizan, crecen, se reproducen y se van, ¿no? Y son locales. Entonces dejar que la mala hierba tome tus macetas, vaya, o tome tu pedacito de prado, ni siquiera hay que hacer nada, hay que darle acción, es eso, dejarlo de controlar, si acaso, ¿no? Dejar que lata, que genere por sí mismo. Ahí está Francis Halé, no sé cómo se pronuncia Halé, que es Ale, es francés, que tiene unos libros maravillosos, y entre ellos un elogio de las plantas vagabundas, ¿no? Y bueno, hay muchos libros que ahorita están como en esta luz. Por ejemplo, Carlos Magdalena, que es un español, pero que vive en el Reino Británico, y él trabaja en los Kew Gardens. Tiene un libro un poquito, digamos, bueno, cada quien le pone a sus libros como quiera, se llama El Mesías de las Plantas, ¿no? Porque lo que él se dedica es, fíjense, a pues salvar un poco especies de plantas en extinción. O sea, así como en los animales de pronto quedan 4 cóndores o intervienes
o ya no va a haber cóndores, ¿no? O ajolotes, o pueden tener muchas especies ahí, pues con las plantas es igual. Y curiosamente muchas veces estas plantas de las que queda un individuo o dos, ¿no?, que hay identificados, están en jardines. Y luego están en jardines de donde no eran, porque justamente con este revoltijo que hemos hecho, luego nos gusta tener aquí plantas que son a lo mejor de Bulgaria, ¿no?, o de Rumania, sin saber. Y entonces a través de los jardines, pues también hay en este sentido, ahí está esta oportunidad de rescatar estas plantas, y varias de ellas, lo bueno de las plantas es que pues si les das chances, se multiplican. O sea, las plantas son muy superiores en un sentido a los animales en ese sentido, ¿no? Porque además se pueden clonar y o sea, tienen muchas posibilidades de supervivencia a largo plazo si se les da chance, ¿no? Entonces, bueno, nada más como que eran ideas sueltas. Yo en realidad de lo que iba a hablar era de otro tipo de jardines interiores, que son los de nuestra microbiota, ¿no? Pero eso me lo va a quedar, solo lo va a dejar de ladito así, que es dejar que asilvestrar nuestro interior, ¿no? O sea, es una locura porque, fíjense, todo jardinero que se precie sabrá que las lombrices son parte esencial del sistema viviente, digamos, que airean la tierra, ¿no? Cambian la propiedad hídrica de los sistemas, la estructura de los suelos. Y luego es curioso porque en lo que compete a nuestra propia biota, nuestro propio jardín personal, nos dan terror las lombrices intestinales y los parásitos, ¿no? Pero digamos, tú no puedes tener un jardín sano sin todos esos pequeños invertebrados que pululan por los suelos, ¿no? por los subsuelos. Y tampoco puedes tener una salud, digamos, maciza si no dejas de vez en cuando que se te llene la microbiota de otros visitantes, ¿no? O sea, el jardín es lo contrario a lo estéril, ¿no? O sea, el jardín nadie pensaría que hay que sanitizarlo. ¿Por qué con nuestro intestino, con nuestra biota personal, pensamos que sí? Y fíjense lo que ha sucedido en las naciones primermundistas, como pueden poner ahí Japón, Corea del Sur, bueno, primermundista, como decía Mónica, entendido bajo ciertos parámetros, ¿no? Pero bueno, en muchos de estos países, varios lugares de Estados Unidos también, Canadá, han erradicado por completo a varios tipos de parásitos intestinales, ¿no?, de mintos, y hay una correlación ahí curiosa con el aumento de incidencia de mal de Crohn, de colitis ulcerante, de esclerosis múltiple, de un montón de malos autoinmunes, que finalmente a lo que se reducen es a tu organismo atacándote a ti mismo, ¿no?, a ti misma, y alergias como asmas, pero inutilizantes, ¿no? Y ahora se está viendo que a lo mejor ahí el problema es justamente haber quitado de la ecuación a todos estos otros seres con los que hemos coexistido a lo largo de toda nuestra evolución, porque hay una cuestión que es muy clara: tú no puedes pretender borrar historias evolutivas de tajo y que no pase nada, ¿no? O sea, le llaman eso fantasmas evolutivos. O sea, si hemos convivido 400,000 años, por lo menos, con esta serie de criaturas que nos habitan, de pronto quitarlas de la ecuación, pues te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. No estoy diciendo que en todo caso hay parásitos bastante temibles, hay que tener un cisticerco en el cerebro, pero hay otros que no son así, porque también los humanos generalizamos esta idea de las arañas son peligrosas, cuando hay dos especies, ¿no?, que a lo mejor son tóxicas, más no peligrosas, o las bacterias son patógenos, y es una incidencia chiquitita de bacterias las son patógenos, pero como que pagan justos por pecadores. Lo mismo con los parásitos. Entonces ahora hay una cosa que se llama inmunomodulación, que están a fase de prueba. Yo no estoy recomendando aquí nada experimental, pero que están tratando diferentes males autoinmunes exacerbados que no tienen tratamiento a través de inoculación voluntaria con ciertos tipos de parásitos. Y está bien curioso, ¿eh? Porque entonces, claro, por un lado le das algo que hacer a tu sistema de defensas, a tu sistema inmunológico, pero por otro, estos parásitos que han coevolucionado con nosotros, tienen un montón de metabolitos secundarios, producen moco, quitan la hinchazón. Quien tenga algún mal autoinmune sabrá que la hinchazón, no la inflamación, es la madre de todos los vicios, ¿no? En fin, entonces, por eso, asilvestrar estos dos tipos de jardín interior, estos dos tipos de jardín que nos constituye, a lo mejor también puede ayudar a que poco a poco vayamos cambiando ese paradigma y volver a dejar a silvestrar los lugares que nos rodean, ¿no? No sé si cae en tiempo o no, creo. Pues muchas gracias. Me vi muy fuerte con esto de los tiempos, porque las últimas veces no les dejábamos hablar al público, porque nos pasábamos y ahorita tenemos suficiente tiempo, y nada más para
complementar lo que dijo un poco Andrés en un par de cosas. Una de las personas que ocupó este edificio cuando empezó el Instituto de Biología aquí fue la doctora Elia Bravo, que se dedicó a los cactus. El jardín botánico de la UNAM, que está al lado de la reserva, está lleno de cactus y son gracias a la doctora Elia Bravo. Entonces, uno de esos gurús de los que yo me refería al principio, que son parte de nuestros papás, mamás, abuelos, de todos los biólogos, era la doctora Elia Bravo, y de la cual se le hacen de vez en cuando homenajes, pero nunca son suficientes, porque son verdaderamente el concepto de esas plantas que no pelamos o no les hacemos mucho caso porque están todo el tiempo aquí, ¿no? Todos los cactus, los nopales, etcétera, pues pensamos, ay, esos son los de aquí, no, que mejor queremos los ficus o queremos otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a abrir la discusión. Lo que va a suceder es que ustedes tienen tiempo muy limitado, así como me vi con ellos, me voy a ver peor con ustedes, para hacer una pregunta, y luego les vamos a pasar el micrófono a cualquiera de las tres ponentes para contestar o profundizar, o si alguno de ustedes quiere como discutir sobre el tema, también se puede, ¿no? Entonces tienen un minutito para la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo más bien comentarios respecto a lo que acaba de decir Andrés. Me parece que ahí hay cosas sobre, yo situándome rápidamente en las ciudades, y esta idea de la percepción del espacio y la inseguridad. Entonces ahí hay estudios sobre que la gente se siente insegura cuando árboles o arbustos generan sombras o generan sitios donde la gente percibe inseguridad, aunque no necesariamente esto sea así, pero creo que es importante entender que lo salvaje en la ciudad tiene que ser de otra manera. Y también pienso que no se debe confundir lo salvaje con el caos vegetal, que el caos vegetal es creado por nosotros. Por ejemplo, sembrar sin ninguna información sobre lo que sembramos. La gente que siembra árboles, por ejemplo, sin considerar el sistema radicular, la altura, el espacio del cajete, o sea, de repente también, o sea, eso no es salvaje, ¿no? Eso es falta de información. Creo que también los niños han cambiado muchísimo y tienen mayor sensibilidad a estos temas. Respecto al jardín salvaje, también considero que la cultura japonesa es una gran influencia respecto a esto, y no estaría de acuerdo con dejar ser, tomando en cuenta que nosotros ya impusimos unas coordenadas y condiciones. Creemos que es salvaje cuando no es así, y está creciendo de manera típica por el clima y por actuaciones nuestras. Es como decir que dejemos que las ratas crezcan porque hay que dejarlas ser, sin tomar en cuenta las situaciones que inciden en este crecimiento. Porque esto de las plagas, por ejemplo, no es tanto por los animales en sí, sino por las condiciones que nosotros creamos para que esto suceda. Perdón. Y ya por último, sobre todo en las ciudades debe de haber algo planeado para poder volverlo realmente sostenible. Lo que podemos hacer es hacerte 2 o 3 intervenciones, y entonces se hagan 2 o 3 intervenciones de este lado. ¿Qué les parece? Gracias. Es muy interesante todo lo que estaba escuchando, novedoso para mí, y que implica también una responsabilidad, ¿no? Sobre todo como un ejemplo muy clásico con las arañas. Y en ese sentido me gustaría preguntar si nos pueden recomendar, si tienen conferencias en videos, bibliografía, algo que sea accesible, es decir, que no tengamos que ir hasta las librerías de la UNAM a buscarlo, pero en ese sentido no sé si nos pueden recomendar cómo informarnos más.
Hola, muchas gracias. Yo quería justo abarcar ese tema desde antiantropocentrismo, porque desde la filosofía y también desde las narrativas especulativas. Por ejemplo, si nosotros imaginamos que pues no imaginamos, las plantas fueron las que diseñaron todo el ambiente, ¿no? Porque sin oxígeno el ambiente para ninguna entidad viva, se supone, no sería accesible. Entonces, y también existen como unas teorías, bueno, igual especulativas, que tratan de esas de especies tipo maíz o trigo, que se volvió tan popular entre humanos que la gente, algunas personas, como algunos filósofos, piensan que realmente estas especies domesticaron a los humanos y no al revés. Entonces me gustaría como un poquito que ustedes compartan sus visiones acerca de las teorías especulativas en biología. Gracias. Sí, nada más al respecto de la primera pregunta de la seguridad. Es claro, todo silvestre salvaje genera miedos, digamos, son como es un chip psicológico arcaico, ¿no? Porque, digamos, la experiencia de las selvas es algo que nos rebasa. Digamos, nuestras capacidades, por ejemplo, de construir una autopista panamericana en la selva, si no la mantienes en unos años ya está cubierta, ¿no? El tema es aquí, son los estándares psicoculturales que tenemos frente a la naturaleza en una mega ciudad completamente sellada, digamos, con tecnomasa, ¿no? Y para no hablar tanto, nada más expongo aquí una breve anécdota. Cuando inauguraron el segundo piso del periférico con el distribuidor San Antonio, en su momento dijeron San Andrés, porque era, digamos, López Obrador como jefe de gobierno y la presidenta actual era como la secretaria del Medio Ambiente, responsable del proyecto. Entonces invitaron al público a subir. Yo también un domingo subí caminando. Y en la subida, digamos, hubo como un pequeño espacio de 3 plantitas y vi una familia y el niño de 8 años dijo, mira papi, una selva. Entonces es como el desequilibrio que estamos viviendo, ¿no? Entonces cualquier planta, cualquier mala hierba, araña, etcétera, nos pone en pánico porque de perder el control. Creo que ahí está el tema del núcleo crítico de la educación ambiental, digamos, de convivir en el sentido de mutualismo, de una cohabitación entre seres humanos y fauna y flora. Yo creo que luego sigue Andrés y luego para que modifiquemos. Ok. Bueno, pensé demasiadas cosas, son todas estas preguntas que podrían, ¿no?, desencadenar una discusión larga. También pensar en la biodiversidad a diferentes escalas, ¿no? Si los árboles, los arbustos, de pronto en algunas zonas resultan como buena guarida para fechorías, no sé. Hay claramente pues un montón de plantas nativas pequeñas, ¿no? O sea, también suculentas. Bueno, la repsa es un buen ejemplo de ello, que no son árboles grandes, ¿no? Pero entonces, bueno, lo de asilvestrar algo creo que tiene que ver con las especies nativas de una zona, ¿no? No tanto pensando en si pusimos ratas aquí los humanos o no, o sea, nada más ver qué especies son locales y esas dejar que pululen, por un lado. Lo que decías tú de la manipulación a mí me parece una historia, pues por lo menos muy buena para conversar, ¿no? O sea, claro, tú pregúntale al maíz, ¿no? O sea, si no se ha visto beneficiado de habernos hecho adictos a sus aportes calóricos, ¿no? Hoy por hoy es la planta, pues, probablemente con mayor extensión del mundo, ¿no? O sea, a nivel como de monocultivos de maíz, pues sí, y además es la mayor ingesta calórica mundial, el maíz. Y si le sumas, bueno, el maíz, trigo y arroz, pero sobre todo el maíz,
pues es lo que comen las vacas, vaya, o sea, digamos, lo transformamos en otro tipo de alimento, pero la ingesta calórica primaria viene del maíz. Y entonces, desde ciertas perspectivas especulativas, pues sí se antoja, ¿no? Como que la planta, pues qué mejor manera que manipular al mono parlante, ¿no? Y un poco esclavizarle, porque es cierto, o sea, el cultivo, cultura viene de cultivo, por cierto, que ahora me acordaba, pero bueno, el cultivo, el generar, digamos, ciertas especies que creces, nos esclavizó a una dieta muy limitada, ¿no? O sea, si tú ves la dieta del cazador-recolector promedio, pues son un montón de alimentos porque son temporales, ¿no? y oportunísticos, como un oso, más como lo que come un oso, ¿no? Muchas bayas, muchas nueces, insectos, en fin, pero por necesidad, ¿no? Es una balanza, o sea, al final terminamos esclavizándonos estas, no sé, 9 variedades de plantas y 3 de cereales específicamente, un poco por la predictibilidad, porque claro, como cazador-recolector, quién sabe qué te va a tocar pasado mañana, ¿no? O sea, entonces bueno, pero sí hay muchas historias de esas que me parecen interesantes. Por ahí hay un autor que las usa a veces en sus conferencias y en sus ensayos, que es Michael Pollan, no sé si lo has escuchado, porque nada más para acabar aquí, que tú decías pues es que hay mucho, pero por ejemplo estos 2 librillos que yo le decía, como el elogio de las plantas, sumario de las plantas oficiosas, ese pues está disponible en su librería de confianza. Hay una autora que se llama María Sánchez, española, que es veterinaria, pero sobre todo escribe como de la ruralidad, del campo y mucho del cultivo también, pero del cultivo entendido de otra manera, ¿no? Pues está Francis Jallet. Francis Jallet es un gran autor, son divertísimos, sus libros son chiquitos y están bien distribuidos, y pues tiene mucho de los árboles, mucho de las plantas en general. Es una manera de empezar a ampliar un poco las nociones vegetales, vaya, y muy accesible, vaya, o sea, pensado para cualquiera, ¿no? Y luego hay una autora, ahora hay unas memorias que se volvieron un bestseller, estas que se llaman Lab Girl, no sé cómo lo pusieron en español, Lab Girl, de Hope Jarrett. Esa, y pues la autora que citaba Mónica, sin duda alguna, Val Kilmer, ¿no? Robin Val Kilmer, pues tiene su planta de los musgos, su planta de Breeding Sweetgrass, que no sé cómo se llama en español. Una trenza de hierba sagrada. Una trenza de hierba sagrada, eso es muy lindo. Sobre todo es muy buena literatura, vaya, o sea, son libros, son buenos libros, que además da la casualidad, pues, que se tratan en este caso de plantas, ¿no? de nociones, digamos, también de conocimiento nativo de los lugares, ¿no? No solo de las especies, sino de cómo hemos interactuado de otras maneras con todas estas criaturas que nos rodean. Porque a veces eso, por eso hay quien dice que el antropoceno no es muy buen término, porque no todas las comunidades humanas entablan una relación de alguna manera tan ciega con su entorno como ha sido en estas últimas décadas, sobre todo en estos últimos siglos, y hoy en día tampoco. O sea, hay muchas comunidades humanas actuales, contemporáneas, que habitan de otra manera. Entonces por eso hay que, ¿no? Entonces bueno, y hay más, si quieres al ratito, y si quieres por Instagram puedes buscar la cuenta Grieta Fértil. Eso es como de plantas urbanas y cómo sobrevive la planta, se abre camino, vaya, y es un trabajo bonito, es de una chava colombiana. Y lo de quelites que mencionabas, ¿no? Quelite de ciudad, y esas cuentas son una manera como de valorar ciertas plantas con las que ya interactuamos culturalmente, pero que a veces la globalización nos ha hecho olvidar, ¿no? Bueno, a mí me toca hablar de la parte de la ciencia ciudadana o de las iniciativas ciudadanas que luego no están muy visibles por la academia. Marisela Guerrero tiene el viaje de toda célula, que es un libro también, al igual que María Sánchez es poeta. María Sánchez tiene Tierra de Mujeres, que habla sobre la ruralidad, pero contada, digamos, desde la voz de las mujeres, ¿no? Entonces visibiliza también esto. Y el viaje de toda célula es como justo la reivindicación de la presencia de las plantas en la vida y la subjetividad, ¿no? A mí me gusta, yo he aprendido muchísimo de árboles de la Ciudad de México, que es Francisco, se llama, no me acuerdo si él es ingeniero forestal, me parece que sí, pero él hace recorridos de árboles en la ciudad muy accesibles,
en cuanto a precio. Y yo he aprendido muchísimo con él y con José Carlos, con quien trabajaba antes, y José Carlos también es un activista de los árboles que trabaja en una asociación que se llama Reforestamos, y él contribuye mucho como esa educación ciudadana respecto a los árboles. Se hace encuentros de arbolistas de la Ciudad de México cada año, y ahí también he conocido iniciativas ciudadanas increíbles como los chaponeros, que trabajan en un espacio del Cerro de la Estrella desde un voluntariado y con una relación con tanto como pensando desde las plantas nativas y como con una asesoría de una bióloga de la UAM, y el trabajo que hacen es muy bonito y muy impresionante. Yo conocí ahí, por ejemplo, a la gente de Espejo de Lirio, que trabajan en los humedales de la Cuautitlán Izcalli, y ahí conocí a un chico que estaba en la prepa, que es un gran conocedor de mariposas, y por ejemplo su mamá, que trabaja también en ese como voluntaria en esta iniciativa, me contaba que de repente iban manejando y el chavo le decía, ahí hay una asclepia tatatá, que era una planta que ya ha sido como erradicada de los espacios de las jardineras, pero crecen en terrenos baldíos y son la fuente y la casa de ciertas especies de mariposa, ¿no? A mí me parece que hay que como estar muy atenta y atentos a ese tipo de trabajos que quedan como un poco marginalizados, y los espacios en donde se comparten son en las redes. Entonces muchos de estos proyectos están en Instagram, como está Aquelite de Ciudad, está también, Chaponeros está en Twitter. El trabajo increíble que hace la gente de Veradeando la Sierra de Guadalupe en un espacio, o sea, en la zona de la sierra en Ecatepec. A mí, así mis respetos para don Rafa y toda la gente que trabaja para que nosotros podamos, o sea, es el otro pulmón también, ¿no? Para que nosotros podamos respirar. Y el trabajo que hacen de cuidado, de combatir incendios, de cómo ponen el cuerpo, y son gente que ama la sierra en un espacio ciudadano, en un espacio urbano muy complejo, como puede ser Ecatepec. También es otra de las iniciativas que me parecen muy valiosas, ¿no? Este trabajo que yo les decía que hacen en el Geopedregal, que es un espacio pequeñito que está entre los institutos, que salvó Pilar Ortega de que no fuera otro estacionamiento más, y creo que ahí es hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Un metro de bosque, que es de David Haskell, un biólogo que escribe increíble, y él se pasó un año contemplando la naturaleza, todo lo que pasa en un metro de bosque, ¿no? Entonces, cuando yo conocí el Geopedregal, dije, este es el metro de bosque en esta ciudad, ¿no? Es el espacio en el que tú ves en estos ecosistemas locales y nativos qué es lo que pasa a lo largo de las estaciones, si lo dejas que suceda y si no le echas la capa de cemento, ¿no? Y es un espacio educativo, informativo, bien interesante, que también tiene como su espacio donde comparten tanto sus paseos, sus actividades, las visitas y lo que va sucediendo a lo largo del año y de los días en Instagram, ¿no? Había algo más que yo quería decir respecto o sea, hay que recordar que el miedo es parte de lo que nos hace salvajes. O sea, lo salvaje es todo lo que llamamos instintos, tener hambre, tener sueño, necesitar dormir, y el miedo es algo también que entra dentro de lo salvaje. Pero hay que hacernos muchas preguntas en torno a esas fobias, ¿no? Que eso yo ya no sé si eso es neurosis o lo salvaje. Es la fobia que nos significan los parásitos internos, ¿no? O las bacterias, parásito-bacteria, hay una diferencia, lo que decía Andrés, y hay que pensar me gusta mucho pensar en ese jardín salvaje interior, y como hay una serie de corrientes de pensamiento desde la psicología contemporánea que están ligando
ese segundo cerebro llamado que es el estómago, que justo parece que cuando el embrión se forma paralelamente el cerebro con todo el sistema digestivo. Y hay incluso tratamientos como para enfermedades que nos acechan, como depresión y tal, con cambio de flora intestinal. Entonces creo que ese es como el gran jardín que está por descubrirse también, ¿no? Porque si no me va a durar. Muchas gracias, déjenme ver qué hora son. Tenemos 15 minutos más, digo yo, nada más para complementar toda la lista gigante de sugerencias para entender y que no tengan que ir hasta CEU y a ver si la cajera está o no. También, porque pasa por lo menos en mi instituto. Si bajan iNaturalist, que es como de iPhone iNaturalist, y si la bajan y se inscriben, pueden no solo, hablando de ciencia ciudadana, entender y ver qué tipo de plantas, qué tipo de animales hay en distintas partes de la ciudad o del país, sino también pueden subir y decir, a ver, esta planta me gusta mucho, no sé cómo se llama, le toman una foto y hay un curador en la Conavio, antes había, no sé si sigue habiendo, pero que dice, esta planta es fulanita, y entonces se la ponen a uno en su cuenta, digamos. Entonces yo recomendaría también a iNaturalist para seguir alimentando la biodiversidad que tenemos en la ciudad y en todo el país, ¿no? No sé si alguien quiera hacer otra intervención para que tengan una última intervención los panelistas, ¿no? Entonces, si quieren tener una última intervención de 1 minuto o 2 minutos, ahora empezamos de aquí hasta acá, para que termine. Ya me estaba con una menta para Silvestre, ¿no? Esto que está diciendo Mónica, nada más para recoger idea y de hilar, de nuestra segunda mente, ¿no? Que bueno, sobre todo es como a nivel intestinal, vaya. Fíjense que la mayor parte de muchos neurotransmisores se producen en las tripas, ¿no? Sin ir más lejos. Y esta hay una asa de comunicación y retroalimentación entre intestinos y cerebro, que siempre nos había gustado pensar que era top-down, porque los humanos así no tenemos esa idea, entonces el cerebro manda. Y en realidad parece que no, parece que es bastante bidireccional, incluso gut feeling que le llaman, es bastante real ese gut feeling. O sea, hay muchas decisiones que ustedes toman, que yo tomo, que todas tomamos, que no son racionales, ¿no? Que son mucho más como un snap, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra microbiota. O sea, la microbiota que nos habita, le llamábamos flora intestinal, que es bonito por el rollo jardín, pero en realidad es biota, ¿no? Porque es un montón de cosas, o sea, son bacterias, hongos, nemátodos, arqueas, una vastísima diversidad. Cuando yo digo jardines interiores, no lo digo nada más metafóricamente, son muchos tipos de jardines interiores y exteriores. O sea, ustedes en sus pestañas tienen jardines colgantes, tienen lombrices endémicas de la pestaña humana, todos, 50 lombrices por ojo más o menos, siempre han estado ahí y se estarán. Y son especies que nos toman a nosotros como su bioma, como su ecosistema, ¿no? Somos su jardín que habitan, vaya. O piensen en los ácaros que viven en nuestros poros, ¿no? Tenemos 2 especies de ácaros que viven en los poros capilares, sobre todo en la cara humana. Esta grasita que sienten, pues en buena medida son varios cientos de miles de ácaros. Y nada más, no es un llamado a comprar Lysol y echarse todo, porque esa es la lógica de Lysol y de todos esos desinfectantes. No, tienes miles de ácaros. Y bueno, y ahora si piensan en los jardines, vaya, realmente selváticos y frondosos de las tripas, bueno, son miles de especies, ¿no? Decenas de miles de especies probablemente, de las cuales dependemos, ¿eh? Eso es importante. O sea, esta idea de considerarnos individuos, en realidad somos holobiontes, ¿no? Estamos constituidas y constituidos por todos estos seres, que entre otras cosas pueden tener mucho que ver con la atracción sexual. O sea, imagínense, tienen una incidencia directa sobre con quién nos reproducimos y con quién generamos descendencia en caso de que lo hagamos, porque el amor no nace de la vista, ustedes lo sabrán bien, nace del olfato, y el olfato, no a qué huele la otra persona, tiene mucho que ver con qué bacterias le habitan. Entonces, bueno, eso es un temota que se queda así como ahí de promesa para el futuro de los jardines interiores, pero entre que son peras son manzanas, lo que decía Luis tiene mucha razón. Deja tú el Lysol, o sea, estas campañas de desparasitación que dice en los anuncios cada 6 meses o algo, esos
tirarte napalm, digamos, napalm farmacológico, que está muy bien contar con él cuando es necesario. Si tienes una amibiasis, pues sí, tírale el napalm, obviamente está más que justificado. Pero si no lo tienes y no estás seguro o segura, no hay que hacerlo, porque nada más te destruyes todo el otro jardín del que dependes, ¿no? Y lo mismo pasa pues con los jardines, digamos, ya a nivel vegetal, que, o con también lo que llaman pestes. De pronto hasta en la UNAM pasó, no estuvieron fumigando, incluso la Facultad de Ciencias, que porque había chinches de cama, hagan ustedes el favor, la Facultad de Ciencias, y entonces tú fumigas, o ustedes fumigan un jardín para matar a una especie, pues lo que haces es matar a todas, ¿no? Y no matas a la chincha, además. Entonces, por eso es importante esto, como de empezar a ampliar estas perspectivas, ¿no? Y ampliarlas también a modo de empoderarse para poder o no ser críticos con una decisión gubernamental, ¿no? Y ojalá costar algún tipo de consecuencia, y ojalá pronto podamos elegir gobernantes que tengan agenda ambiental. Pero bueno, por lo pronto hay que atender a los jardines o balcones que tengamos en casa y a las de las tripas, ¿no? Con eso cerraría yo mi intervención por ahora. Bueno, me gusta como retomar esta idea que puso Andrés también en algún momento, ¿no? Como considerar que en efecto nuestro desconocimiento botánico local es bien fuerte, y como hacer esta invitación a conocer todas estas otras personajes que hacen este suelo y que con quienes estamos en intercambio continuo, como saber más de las plantas, no solamente por curiosidad y como datos, sino porque creo que es importante alfabetizarnos desde ese lugar. Hay muchas formas de hacerlo, como decía Luis, está esta plataforma de iNaturalist que puedes ver como qué hay a tu alrededor. Y también hay otras aplicaciones en donde tú puedes tomar una foto de una hoja y te propone cómo se llama, y viene, te da como la taxonomía, y tú después puedes buscar esa taxonomía como en su nombre popular, ¿no? Que es también esas. Pues hay muchos lenguajes alrededor de nosotros, y los lenguajes están los propios lenguajes de las plantas, el propio lenguaje de las plantas, y de toda una serie de formas de existencia que nos rodean, y hay que tener como mucha conciencia de que no nada más hay un lenguaje antropocentrista, ¿no? Que es este que compartimos, pero también están los lenguajes populares, la forma y los nombres con los que nos llaman las abuelas, la forma y los nombres con los que nos llaman las comunidades originarias, y el vasto conocimiento que hay de otros grupos que están muchas veces fuera de los entornos urbanos, que tienen conocimiento de las plantas. Dice Stefano Mancuso, que también es autor y es un botánico muy importante, que dirige un instituto que siempre se me olvida cómo se llama, pero es como es como algo que asocia a las plantas con neurología, y es súper interesante pero sí, debería de aprendérmelo, no tengo touch, pero bueno. Algo que dice Mancuso es: siempre es buena idea salir a buscar nuevas plantas. También a Andrés, que le gustan mucho los datos, no sé qué porcentaje de la población vegetal tiene taxonomía y cuánto permanece desconocida. O sea, ese es otro gran punto, y entonces a eso se refiere Mancuso, ¿no? Como es importante salir a buscar nuevas plantas, pero también las nuevas plantas para nosotras que conocemos 3 o 4, podemos conocer 10, 15, 20, 30, 40,000, y entender por qué las plantas nativas, conocer más de las plantas nativas como para contribuir a silvestrar nuestros jardines, ¿no? Nuestros jardines no son porque pues en esta ciudad no todo, pues si vas a Ciudad Neza pues no hay espacios, que eso está muy fuerte. Como también la ciudad ha sido trazada con zonas verdes están atravesadas por cuestiones de economías, pero también, digamos,
camellones son buenos espacios. Hay que ser muy persistente porque luego llega como la oficina legal que lleva todos los jardines y arrasan. Pero yo, todos mis amigos que son activistas de los árboles, siembran, se los quitan, vuelven a sembrar, se los quitan, vuelven a sembrar. Algún día lo vamos a lograr. Veo que hay una pregunta, pero vamos a dejarle el paso primero al doctor Peter para que cierre. Y una más ahorita que acabas de decir eso. Una de las cosas que está haciendo Corena Der, que es la encargada de la biodiversidad en las zonas verdes, es limpiar los canales de Xochimilco, que es destrozar absolutamente todo lo que hay allí y dejarlo como si fuera una pista de carreras. Entonces, sí, lo hacen por todos lados y es una cosa que uno dice, pero ¿por qué? Si ustedes deberían de estar encargados de la conservación, lo que hacen es limpiar, ¿no? Considerando que la naturaleza ensucia. Perdón, te paso y ahorita vamos con la pregunta de Muy bien, a mí me interesa como la transferencia de esos debates a la planeación urbana, el desarrollo de las ciudades. Y en ese sentido siempre, digamos, propongo a mis colegas y amigos de la REPSA, de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, no solamente defender la REPSA, que es una tarea bastante difícil frente a las construcciones no tan sustentables de la UNAM, a nuevas vialidades, al problema de la basura, etcétera, etcétera, pero sí, digamos, es un debate internacional del llamado Grupo C40, son como alcaldes de varias ciudades en el mundo, de lo que en inglés se llama rewildering, es decir, regresar el jardín salvaje a la ciudad. Yo creo que eso es un gran desafío para el futuro. Y en ese sentido, digamos, en mi libro sobre la basura de la REPSA, hemos desarrollado una pequeña utopía que encontré cerca de donde vivo, en la colonia Nápoles. Es lo que yo llamo la Reserva Ecológica Chrysler. Es decir, es un terreno en la avenida Insurgentes, en la colonia Nápoles, donde antes se encontró la tienda y la fábrica Chrysler. La tiraron para construir, como siempre, otro rascacielos, torre de oficinas, otro shopping mall que sella, etcétera. Pero por problemas legales y financieros se quedó ese espacio que vemos aquí en la pantalla, digamos, sin construir. Es un suelo contaminado con restos de la plancha de concreto, etcétera, etcétera. Y en un lapso de 4 años creció aquí una pequeña reserva, digamos. Claro, en algún momento va a desaparecer, va a, digamos, ser aplastada por la maquinaria de la industria inmobiliaria y de construcción, pero por el momento es justamente eso, demuestra la fuerza, digamos, el crecimiento autopoético de las plantas, y eso muestra, digamos, dentro de una mega ciudad contaminada, sellada. Yo creo que necesitamos esto, digamos. Es aquí una maravilla si veo cómo disfruta la gente un parque. Parques urbanos son muy importantes espacios de compensación, pero también necesitamos espacios como estos, donde nadie entra, donde se puede recuperar, digamos, en poco tiempo, digamos, un ecosistema de alta complejidad y de un alto nivel. Esa es como mi utopía personal que tengo. Muchas gracias. Ya estamos casi sobre el tiempo, pero hay una persona que quiere hacer una pregunta o un comentario. Le pediría nada más que fuera breve. Y si es pregunta, pues a lo mejor uno de ustedes la puede contestar. Y si es comentario, pues ya nada más es comentario. ¿Qué realmente sucedió con la palma de reforma? Yo digo, soy farmacobióloga, porque ustedes no acuden e ilustran a la gente que está de responsable de todas esas cosas de reforma o algo, no está en su situación. Y la otra situación, mencionaron levemente lo de las arañas, ¿no? Cuando aquí yo he visto 2 situaciones de que les pican las arañas porque están tantito en un jardín y tardan hasta meses, que no se pueden curar. Gracias. ¿Con la palma o con las palmas? Porque la palma pues murió por lo mismo que el resto, ¿no? O sea, ahí era la glorieta de las palmas, ¿eh? Antes había más palmas, pero bueno, quedaba una.
Lo que le está pasando a las palmeras datileras es como siempre pasa, son varias estocadas, no es una sola cuestión, pero hay en ese ajo un hongo, hay una enfermedad también bacteriana y un escarabajo, ¿no? Que le llaman el picudo rojo, un escarabajito así. Y también a veces también le llaman, hay quien se refiere más bien a la larva como gusano barrenador, pues la larva que luego se convierte en escarabajo, pues. Pero, pues digamos, es una plaga habitual de estas palmeras, pero que como ya están viejas y debilitadas y además les pegó el hongo y además pues está cambiando el clima y además hay menos agua y entonces ya está estresada esa planta y ya es mayor y hay como zonas de mucha densidad, pues entonces digamos la gota que derramó el vaso pues es este escarabajo. No solo es aquí, no solo es en las ciudades, es en varias partes de México y es en varias partes, en California está pasando también y en otras, y en Latinoamérica también, porque hubo un momento histórico muy particular que se pusieron estas palmeras por todos lados. Entonces, pues obviamente tienen ahí como un paralelismo, ¿no? También hay que pensar, y eso lo he aprendido con mis amigos arboristas, el problema y el peligro que son los monocultivos. Porque si tú tienes solo un tipo de árboles o un 40% de árboles, que ese sería otro motivo de discusión, y cae justo una enfermedad que se vuelve una pandemia de árboles, te quedas sin sombra porque no tienes una biodiversidad de árboles. De ahí también la importancia de tener los árboles nativos y no los feísimos eucaliptos. Y ya con esto cerramos, y quiero cerrar con lo que acaba de poner Peter en esa, porque esa foto habla de muchos árboles, o sea, esa mancha verde que se ve no es un tipo de árbol, no es solo una especie, son muchas especies, y justo lo que acaba de decir Mónica, no es una sola especie, son múltiples especies. Entonces le cae una plaga a una y volvemos un poco a lo de las plagas, etcétera, etcétera. Cuando uno hace silvestre un paisaje como sería este, que ni siquiera tuvo una sola intervención, las plagas son prácticamente imposibles, precisamente porque se van eliminando. Entonces las ratas serían imposibles, lo vemos todo el tiempo en el Pedregal. Cuando tenemos plagas es cuando hay monocultivos o pedazos de una sola especie que está ahí, ¿no? O una estructura que le permite a esa especie volverse plaga. Cuando son ecosistemas mucho más naturales o jardines mucho más naturales, el problema de las plagas desaparece, ¿no? Y ya creo que con esto cerramos, porque si no aquí nos podemos seguir hasta las 10 de la noche. Y pues les agradecemos a todos. Yo les quiero agradecer personalmente a los tres panelistas, a Andrés, a Mónica y a Peter, por haber platicado con nosotros sobre lo salvaje que puede ser un jardín. Y pues también a la Casa del Lago les quiero agradecer mucho por pues no sé, serie de pláticas en las cuales tuve la gran oportunidad de trabajar como coordinador en todas las mesas. Fueron 4 o 5 pláticas que hablamos sobre fundamentalmente la naturaleza alrededor del agua, ¿no? Dentro de las ciudades. Muchísimas gracias. Todos los que no las vieron, las anteriores, las pueden ver en YouTube. Esta también se va a subir a YouTube. Y pues muchísimas gracias a la Casa del Lago. Cumplimos 95 años con esta gran casa que está aquí al lado, el Instituto de Biología. Muchas gracias a todos.